Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este 16º domingo del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. La primera lectura está tomada del libro del profeta Jeremías, capítulo 23, versículos 1 al 6. El Salmo 23 o 22. La segunda lectura está tomada de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos 13 al 18. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 30 al 34. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes a solas a un lugar desierto a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. En medio de un mundo frenético, ruidoso, convulsionado, agobiado por tantos avatares, ires y venires, confusión, preocupación, angustias, desesperanzas, caos, bagatelas y mediocridades, en fin, en una realidad que parece se ha perdido el sentido de lo fundamental y verdadero, dando paso a lo efímero, trivial y relativo, nos viene la palabra de Dios al encuentro para ayudarnos a dar una mirada, no tanto hacia afuera, pues cada uno conoce su realidad personal y su entorno, sino más bien hacia adentro, para que podamos entrar verdaderamente en el descanso que nos propone Jesús en el Evangelio, que no se trata simplemente de tomarse unas vacaciones o dedicarse a unos días de ocio y distensión, sino más bien descansar en el amor incondicional de Dios, que nos ama no con el corazón sino con las entrañas, con el útero materno, porque de Él viene la vida. Él nos ha dado el ser y solo Él conoce nuestro corazón, porque nos ha dado una fuerza vital que obra desde adentro, haciendo las cosas siempre nuevas. En la primera lectura, el profeta Jeremías nos habla de los malos pastores y de la sentencia pronunciada por Dios contra sus malas acciones. Y aunque sería muy fácil detenernos en estas acusaciones, que para nada son justificables, porque es más fácil ver el mal hacia afuera y no hacia adentro en cada uno, creo que más bien quiere el profeta invitarnos a dar una mirada profunda a la promesa de Dios, de ser Él mismo el pastor que reunirá a las ovejas y las traerá a las dehesas para que descansen y se multipliquen. Él mismo las conducirá, como dice el Salmo 23 o 22. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Así es Dios mismo el que nos hace descansar, el que cuida de nosotros, el que nos acerca y nos invita a estar con Él. Es Él quien se toma todos los cuidados para que nada nos falte. Todos somos sus ovejas, pero hoy nos debemos preguntar: ¿nos comportamos como ovejas del rebaño que Dios se ha escogido y conducido Él mismo en su Hijo Jesucristo, escuchando su voz, siguiendo sus pasos, dejándonos guiar y conducir por Él? ¿O al contrario, nos comportamos como los malos pastores, conducidos solos por sus propios intereses, por el egoísmo, la prepotencia, el deseo de fama, prestigio, poder, y sobre todo, como lo vemos hoy en la realidad, por la indiferencia, apatía y desinterés, justificándonos por los pecados y errores de los demás? Buscamos efectivamente en Dios y su palabra lo fundamental, esencial y definitivo de nuestra vida y para nuestra vida. O al contrario, nos dedicamos
engañados y deslumbrados por las falsas promesas de una presunta libertad, felicidad y realización, en excesos, bagatelas, superficialidades, mediocridades, como feriando nuestra vida, diluyéndola en cisternas de aguas negras y putrefactas, despilfarrando esta vida que es solo una y que Dios ha puesto en nuestras manos para que la cultivásemos y la mantuviésemos mejor. Porque si bien Dios nos hizo perfectos y muy bien, sin embargo dejó unos puntos suspensivos, como un deseo de infinito que debemos esforzarnos por alcanzar y que alcanzaremos en la medida en que nos vayamos configurando con Cristo, que nos acerca a Dios y hace con su palabra y sus enseñanzas un hombre nuevo, según los criterios del reino de Dios y su justicia. Pero precisamente para alcanzar esta identidad con Cristo y su mensaje, es necesario ante todo, como dice el Evangelio de hoy, volver a reunirnos con Él, entrar en contacto con Él y contarle todo lo que hemos hecho y enseñado, todo lo que hemos recibido y aprendido. Pues resalta el Evangelio que eran muchos los que iban y venían, que no encontraban tiempo ni para comer. Son tantas las preocupaciones, ambiciones, necesidades, situaciones, personas, circunstancias, realidades que se van convirtiendo en estorbos e impedimentos para encontrar el verdadero sentido a la vida, con sus gozos y esperanzas, con sus penas y alegrías, con sus éxitos y fracasos. Pues el verdadero equilibrio de la vida no está solo en lo bueno, ni tampoco solo en lo malo, sino en el alternarse de estas dos realidades. Pero precisamente para encontrar este punto de equilibrio es necesario, inexorablemente, un encuentro a solas en un lugar retirado, desierto, diríamos en la oración, lejos del mundanal ruido, la confusión y, como dice Amós 6:7, de la orgía de los disolutos. Pues Jesús con sus enseñanzas alimenta nuestra fe y va mostrándonos el camino seguro para ser sus discípulos, y asimismo nos enseña cómo tomar medidas radicales que nos exigen opciones personales. Y es precisamente esto lo que no gusta a muchos, pues la gran mayoría de cristianos o no cristianos buscan o buscamos una vida acomodada a nuestros gustos, deseos, placeres, necesidades, intereses. En la vida cristiana diríamos, buscamos un cristianismo a la carta, un cristianismo light. Por eso es de resaltar en el Evangelio de hoy la invitación de Jesús a sus apóstoles a irse a un lugar apartado a descansar, pero a descansar con Él, porque solo en su palabra encontramos alivio y restauración a nuestra vida agitada y frenética, confundida y ofuscada por tantas incertidumbres y pruebas. Son tantos los pasajes en los que Marcos resalta esos momentos de encuentro a solas de Jesús con sus discípulos. Les explica las parábolas a solas. Lejos de la gente cura al sordomudo. A Pedro, Santiago y Juan los lleva a solas al monte de la transfiguración. Da a solas en su casa las razones por las que ellos no pudieron expulsar el demonio. En el Evangelio de hoy va con ellos a solas en la barca a un lugar apartado. Pero como vemos, este descanso no podemos entenderlo solo como un descanso material, como el de unas vacaciones que tantas veces nos dejan más exhaustos, con deudas y tal vez sin resolver el problema del descanso. No, es un descanso distinto, porque como vemos, este solo dura cuanto dura la travesía de la barca, pues al llegar encuentran otro tipo de multitud que por tierra los siguen y se les adelantan, porque van como ovejas sin pastor, ávidos y sedientos de una palabra viva y eficaz, que solo puede pronunciar la boca de Jesús, palabra eterna del Padre, que vino a curar los corazones afligidos, liberar a los oprimidos, soltar las cadenas de las prisiones y de los prisioneros y esclavos, abrir las mentes a la idea de un Dios justo, misericordioso, no castigador y condenador,
y ablandar el corazón endurecido por tantas enseñanzas erradas y contrarias al proyecto liberador y salvador de Dios. Por eso es significativo el hecho de que Jesús vea el gentío, baje de la barca, se acerque y sienta compasión, es decir, sienta el deseo de Dios, que como una madre no ve solo hombres como ovejas, sino hijos que conmueven sus entrañas. De ahí que la reacción inmediata de Jesús sea la de enseñarles con calma, para que encuentren en Él el verdadero descanso que ninguna otra realidad o ninguna otra persona nos podrá ofrecer. Hoy la palabra de Dios nos enseña que antes de realizar cualquier proyecto o actividad, debemos confrontarlo primero y confiarlo a aquel que tiene palabras de vida eterna. Pues las elecciones que no nacen de la oración, de la reflexión y del silencio, tienen el riesgo de ser dictadas por criterios humanos que deshumanizan. Es necesario dejarse interpelar por Cristo. No puede faltar la referencia a su palabra y al terminar la jornada, es necesario retirarse aparte, a solas, para valorar con Él las experiencias que hemos vivido a lo largo del día y de nuestras actividades. Quien obra así no corre el riesgo de haber corrido en vano, como dice Pablo en Gálatas 2:2. Jesús es pues el pastor, el guía, enviado por Dios, que nos lleva a la verdad y a la vida verdadera, que nos da el verdadero descanso de encontrarle el sentido de lo único, necesario, útil y verdadero a la vida. La Santísima Virgen María y San José nos ayuden a entrar en este descanso que nos dan las enseñanzas y palabras de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Oración a San José del Papa Francisco para el año dedicado a José, Padre y Custodio del Redentor. Salve, Custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día, un feliz domingo y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.